Y gracias, Señor, porque nos has dado la victoria en Cristo Jesús, en nuestro Señor y nuestro Salvador, Cristo Jesús. Te bendecimos y te damos la gloria, la honra y el honor y la alabanza. Y te pedimos, mi Señor, en el nombre de Jesús, háblanos con tu buena palabra. Instrúyenos en esta mañana. Los que estamos aquí, Señor, los que nos miran por las redes sociales, los bendecimos también, y que los oídos también de ellos sean abiertos a tu buena palabra. Mi Señor, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Gracias por ser nuestro Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengo libertad de sentarse, hermano. Dice estos versículos que el Señor nos amó de tal manera que envió a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él. Hoy vamos a hablar de creer en el Hijo de Dios. Diga conmigo, creer en el Hijo de Dios. Creer en el Hijo de Dios. Dice que envió al Señor Jesús para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Hemos hablado o hablamos el día viernes, el día miércoles, que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Hoy vamos a hablar de que debemos de creer en el Hijo de Dios. Dice el versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces hay un trabajo de Cristo Jesús, el Señor. Fíjese, Dios envió a su Hijo al mundo no para juzgarlo, sino para que el mundo sea salvo. Es decir, un trabajo se le comisionó en el cielo a nuestro Señor Jesucristo, venir y salvar al hombre. Por eso nosotros debemos de reconocer el trabajo del Señor. Porque si yo no creo en el Señor Jesús, si yo no creo en el Hijo de Dios, a la manera que Dios quiere que crea, yo estoy ignorando el trabajo que Él hizo. Y vaya trabajo que hizo, morir en la cruz del Calvario. Trabajo que hizo, entregarse en obediencia al Padre, diciendo estoy trabajando. Es un trabajo, fíjese. El Señor Jesús lo miró como un trabajo. Por eso Él dijo, el día tiene 12 horas en las cuales hay que trabajar. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, cuando yo creo en el Señor Jesús a la manera que Dios quiere que crea, yo estoy reconociendo el trabajo del Señor Jesús. Dice ahí que el Señor envió a Cristo para que nosotros fuéramos salvos. ¿Cómo reconozco el trabajo del Señor Jesús? Bueno, aceptándolo como Señor, recibiéndolo como Salvador, recibiéndolo en nuestra vida. El versículo 18 dice, el que cree en Él no es condenado. Mire qué maravilloso. A veces lo leemos de corrido, pero el que se enfrenta a una condenación se da cuenta que lo que perdió. Qué tremendo es que alguien, hermano, qué tremendo es que alguien haya tenido la oportunidad de creer con todo su corazón en el Hijo de Dios y no haber creído, y llegar a una muerte y llegar a una condenación y perderse la gloria por haber elegido no creer en el Señor, o creer a la manera que el mundo cree, porque el mundo cree que existió. Hasta los historiadores dicen que hubo un hombre llamado Jesús que se decía ser hijo de Dios. Pero esa no es la fe ni la creencia que nos puede salvar a nosotros, sino creer, aceptándolo y entregándonos a Él. En el capítulo 1 de Juan, ahí, capítulo 1, vaya conmigo ahí un par de capítulos atrás. En el versículo 45, dice que Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Ahí encontramos a Natanael, alguien que no creyó al principio. Quizás muchos de nosotros no creímos al principio. No creímos a la manera del Señor. Alguien podía tener religión, y gracias a Dios por aquellos que están saliendo de la religión. Yo conocí personas en su religión donde creían a la manera del mundo, donde sabían que o creían en que hay que ir a misa los domingos, pero no había un cambio de vida, no había una pasión en su corazón. Su vida todavía era las fiestas, todavía era el alcoholismo, todavía era la fornicación, todavía era todo lo del mundo. Sin embargo, en su religión, fíjese que en su religión, ahí,
haciendo misa y todo eso, surgió un grupo que empezó a recibir del Espíritu Santo y empezó a recibir que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, y empezaron a entregarse y siguen ahí, van a salir, siguen ahí, pero ahora tienen una relación. Ahora lo que hablan es de amar a Dios, de entregarse a Dios, de servirle a Dios, de caminar con Dios, apartándose completamente del alcoholismo, fornicación, robo, e inclinando el corazón hacia las obras de Dios. Porque de alguna manera Dios está salvando, porque el Señor no es propiedad exclusiva de una denominación o de una iglesia. El Señor está salvando en todo lugar. ¿A quién está salvando? Aquel que está reconociendo, pero en un tiempo nosotros mismos no reconocimos, como Natanael. El que dijo, algo bueno puede salir de Nazaret, no reconociendo que el Hijo de Dios podía salir de ahí. Y el versículo 47 dice que Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Fíjese que ahí todavía no lo lleva a creer. Pero sigue diciendo, Jesús le respondió y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael le respondió, Rabí, miren lo que le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y entonces ahí llegamos a Natanael, que cree en el Señor Jesús, pero también miramos al Señor Jesús que él andaba buscando a Natanael. ¿Por qué el Señor me miraba cuando estaba en pecado yo? Igual como Natanael, cuando estaba ya sentado debajo de la higuera. Porque el Señor me andaba buscando a mí. Porque el Señor andaba buscando a Natanael. Por eso es que lo miró sentado allá. Y como el Señor lo andaba buscando, y Natanael encontró no a alguien de Nazaret, no a alguien que le contaron, sino que él vino a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Digo otra vez conmigo, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Eso lo llevó a creer como Hijo de Dios. Y en el creer, diga conmigo, en el creer. En el creer me va a llevar a experiencias sobrenaturales. A veces queremos experiencias sobrenaturales antes de creer, hermano. Pero las experiencias sobrenaturales empiezan cuando yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Creo que Él vino del cielo, se presentó en la tierra, murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Creo en Él, le entrego mi vida y empiezo con experiencias sobrenaturales. Empiezo a experimentar cosas que antes no experimentaba. Por ejemplo, sentir la presencia del Señor. Sentir la presencia del Señor es maravilloso. Y en tu caminar experimentas cosas que van confirmando cosas en tu vida. Cuando estuvimos algunos mal de salud, yo mandé una petición de oración a un lugar. Dije, oren por nosotros, necesitamos oración por nosotros. Estamos, hay varios en la congregación, están enfermos, oren. Después, días después, casi a la semana, no, unos 3 días quizás después, me enviaron la respuesta y dijeron, estamos orando por ustedes. Quiero que sepan que estamos orando por ustedes, creyendo con ustedes que Dios grande, poderoso, sana el día de hoy y que los va a sacar adelante. Amén, qué bueno. Lo que fue raro es que cuando abrí el correo electrónico que me mandaron, me cayó la presencia de Dios, pero fuertemente, hermano. Como diciendo, esta iglesia es de Dios. Estos hermanos están orando por nosotros. Qué bueno, qué maravilloso tener a alguien que ore por ti. ¿Es que es bueno que alguien ore por nosotros? Es maravilloso, hermano. Y qué malo que te dejen morir solo, ¿no? Tampoco, hermano. No queremos eso. Pero lo que me impactó fue eso, Señor. ¿Por qué? Porque yo pedí oración en varios lugares. Por ejemplo, al apóstol le mandé un mensaje y le dije, apóstol, oren por nosotros. Sabemos algunos enfermos ahorita y quiero pedirle que ore por nosotros, por favor. Dijo, sí, hijo, voy a orar por ustedes. Y recibo esa oración y qué bendición y amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero esa iglesia específica que dije, le voy a mandar ellos ponen ahí, tienen petición de oración, envíe petición de oración, queremos orar por usted. Amén. Una iglesia que yo he frecuentado. Y cuando me contestaron, me cayó esa experiencia sobrenatural de Dios. Dije, estos hermanos no solamente contestan que sí, van a orar, sino que realmente están orando por nosotros. Pero lo que quiero decirte es que cuando crees en el Hijo de Dios,
Hay experiencias sobrenaturales, empiezan las experiencias sobrenaturales, porque el versículo 50 dice que respondió Jesús y le dijo, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Dice, cosas mayores que estas verás, pero porque creyó. Diga conmigo, porque creyó. Porque creyó, versículo 51. Y le dijo, en verdad te digo, os digo, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Esa versión dice sobre el Hijo del Hombre, la versión Reina Valera dice sobre el Hijo de Dios. El creer en Jesús lleva a las experiencias sobrenaturales. El creer en Jesús como el Hijo de Dios, estoy hablando como el Hijo de Dios, eso te abre el cielo. Mirarás el cielo abierto y los ángeles que suben y bajan, que fue la experiencia que tuvo Jacob allá cuando iba a Padán Aram. Se acostó en un lugar ahí en Betel y tuvo la experiencia de que miró una escalera que llegaba al cielo y ángeles de Dios subían y bajaban por esa escalera y Dios le habló. Pero creer en el Hijo de Dios, en Jesús como el Hijo de Dios, estoy hablando como el Hijo de Dios. Fíjense que muchos hermanos quizás en la religión evangélica, como que hay que preguntarles si de veras creen en Jesús como el Hijo de Dios. Porque creer en Jesús como el Hijo de Dios, repito, te va a traer experiencias sobrenaturales. Dios te va a hablar. Vas a mirar cosas que no mirabas. Vas a experimentar una paz que viene de Dios, que hasta te vas a preguntar, pero ¿por qué si hay problemas en el mundo? Pero es que creer en el Hijo de Dios te trae esa experiencia sobrenatural. Te trae confianza. Ahora, en el libro de Hechos, vaya conmigo al libro de Hechos. En el capítulo 8, versículo 34, encontramos a Felipe hablándole a un eunuco del evangelio. Pero el punto principal del evangelio es que Jesús es Hijo de Dios. Hermanos, ¿qué le podría negar el Señor Jesús, perdón, el Padre a su Hijo? Nada. Nada. Y un día de estos vamos a hablar acerca de que cuando nosotros pedimos, es como si pidiera Jesús mismo. Cuando nosotros adoramos al Padre, es como si adoráramos, como si el Señor Jesús adorara al Padre Él personalmente. Por eso hacemos las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pero ¿qué le podría negar el Padre a su Hijo? Y el punto principal del evangelio es que Jesucristo es el Hijo de Dios, o Jesús es el Hijo de Dios. Por eso dice el versículo 34 que el eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Fíjese que ese versículo no dice que le dijo que Jesús era el Hijo de Dios, sino que le anunció el evangelio de Jesús. Porque el punto principal de todo el evangelio es que Jesucristo es el Hijo de Dios. No hay otro punto principal. Habrá muchas religiones en la tierra, muchas. Pero si no predican y si no creen y si no reciben que Jesús es el Hijo de Dios, esa religión es vana. Pero si predican como punto principal que Jesús es el Hijo de Dios y por supuesto que Jesús es el camino para llegar al Padre, ellos están predicando el punto principal del evangelio. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo vino como hombre a la tierra, se humilló a sí mismo haciéndose en forma de hombre, pero Él fue el Verbo encarnado. Él fue Dios mismo. ¿Por qué Dios mismo? Porque si es Hijo de Dios, es Dios. Es decir, que el hijo del gato tiene que ser gato, hermano. No puede salir con que el hijo del gato es un perrito. No puede salir con que es de otro género. No. El hijo del gato tiene que ser gatito. Por fuerza. El hijo del perrito debe ser perrito. El hijo del hombre debe ser un hombrecito también. Y el Hijo de Dios es Dios, hermano. Es Dios completamente. Ahora dice que le anunció el evangelio del Señor Jesús. El versículo 36 dice que yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondiendo él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Fíjese que el versículo 35 dice que le anunció el evangelio de Jesús. Pero el evangelio de Jesús es el Hijo de Dios. Y por eso cuando llegaron a esa agua, dijo, ¿qué impide que pueda ser bautizado? Dijo, si tú crees lo que te he dicho, si tú crees lo que te he predicado, tú sí puedes ser bautizado. ¿Qué tengo que hacer para ser bautizado? Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y por supuesto, entregarme a esa fe, a esa creencia. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer en el Hijo de Dios da el denuedo para actuar. Denuedo para actuar en el Evangelio. Para caminar en el Evangelio. Quizás el día de hoy, alguien se bautiza nomás por bautizarse, por seguirle la corriente a la gente. Pero en ese tiempo no. En ese tiempo era una decisión grande. Aceptar y tomar el camino del Señor Jesús y decir, me voy a bautizar. Pero ¿qué puede llevar a un hombre a hacer eso? Lo lleva a hacer eso cuando cree verdaderamente en el Hijo de Dios. Por eso creer en el Hijo de Dios da el denuedo para actuar, da la decisión y la alegría de caminar con Él. Por eso creo que en el Evangelio debe de haber gozo, debe de haber alegría. ¿Por qué? Porque estoy caminando con el Señor Jesús. Ya si no me da alegría, es que yo no creo realmente que Jesucristo es el Hijo de Dios, hermano. Mire, la gente puede gozarse por caminar con alguien importante en la tierra, si reconoce que esa persona es importante. Pero si camino con el Señor Jesús, que no hay nadie más importante que Él, ni en la tierra, ni en los cielos, ni debajo de la tierra, y no causa gozo en mi corazón, entonces quiere decir que yo no estoy creyendo realmente como el Señor quiere que yo crea. Porque cuando lo tengo a Él, lo tengo todo. Cuando lo tengo a Él, hermano, puedo caminar en seguridad. Me acuerdo cuando yo estaba chamaco yo. Ya me creía hombre de mundo y toda la cosa, pero estaba chamaco. Andaba en mis 14 años, 15 años. Recuerdo que había otro amigo que tuvo un problema, un amigo de mi misma edad, que tuvo un problema con otro hombre, pero ya mayor, ya que ya tenía unos 20 años por lo menos. Y le dijo, te voy a poner una buena a ti. Y entonces mi amigo tenía otro amigo que era del vuelo de aquel. Y era conocido por bravucón y hasta por matar gente. Y le dijo, no te vas a arreglar conmigo. Nomás quiero decirte que si me pegas, me golpeas a mí, no te vas a arreglar conmigo. Y aquel llegó y le echó el brazo y le dijo, no te creas, nomás estaba siendo relajeando. Dice. ¿Por qué cambió la cosa? ¿Por qué? Ese no te vas a arreglar conmigo. Es que está creyendo que su amigo lo va a ayudar. Ni siquiera le dijo con quién. Fíjense, eso fue lo que me llamó la atención. Ni siquiera le dijo con quién, pero aquel entendió la parábola. Dijo, no te vas a arreglar conmigo. Y aquel entendió de qué se trataba. Pero cuando yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, cuando yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y le digo a las circunstancias, y le digo al diablo, no te vas a arreglar conmigo. Tú ya sabes con quién te vas a arreglar. Porque yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando creo, causa gozo, causa alegría, causa, hermano, que se goce mi corazón. Por eso el eunuco dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces dijo, sí, sí puedes. Versículo 36 dice que, versículo 38, que mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y al salir de ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más, el eunuco, que continuó su camino gozoso, dice, alegre. ¿Por qué? Porque creer en el Hijo de Dios te lleva a hacer decisiones drásticas, a hacer decisiones importantes. Caminar con el Señor Jesús es una decisión importante, hermanos. Es una decisión importante porque voy a dejarlo de afuera y voy a dejar, hermano, lo que el mundo considera como bueno. Por eso aquel cántico que dice, yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Es decir, el creer en el Señor Jesús como el Hijo de Dios te lleva a tomar decisiones drásticas. El Padre desde el cielo mira, este decidió. Y por eso, hermano, fíjese que el que está en pecado sale del pecado. Voluntariamente dice, no, eso no le agrada a Dios. El que andaba en los bailes, el que andaba de borracho, hermano, el que andaba estafando, dice, no.
Ahora yo he decidido seguir a Cristo. Pero creer en Jesús, por eso, hermanos, creer en el Evangelio no es una religión solamente, no es un pasatiempo, no es llegar a una reunión social, no es llegar a la vida, pero es llegar a una decisión drástica en mi vida que va a afectar mi vida, va a afectar mi matrimonio, va a afectar a mis hijos y los va a afectar positivamente, obviamente. ¿Por qué? Porque creo en Jesucristo como el Hijo de Dios. Le he entregado mi corazón al Señor. He decidido entregarle mi corazón al Señor. Entregarle mi vida y decirle, Señor, yo sé que tú me vas a tratar bien, Señor. Yo sé que tú vas a bendecir mi vida. A veces el que llega al Evangelio y decide con todo su corazón seguir al Señor, a veces puede tener problemas económicos, puede tener problemas que el mundo presenta porque no se conduce conforme al mundo. Es decir, que ya fuera jefe en su trabajo, solamente que como no engaña y no estafa y no adula a nadie, no ha alcanzado ese puesto. Y el del mundo, el que no conoce a Dios y no quiere nada con Dios, va superándose en la vida, va superándose económicamente, va superando en su trabajo. Pero Dios ama a ese que le entregó su corazón. Y Dios está mirando hacia largo plazo. Diga conmigo, a largo plazo. Y a largo plazo se va a mirar la diferencia. Por supuesto, sobre todo en el día de la salvación, ¿no? En el día de la condenación eterna. Pero aún aquí en la tierra. Porque Pedro le dijo al Señor Jesús, Señor, nosotros los que hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué recibiremos en la tierra? Hemos dejado padre, hemos dejado esposas, hemos dejado casa, hemos dejado hijos, hemos dejado tierras. Y el Señor Jesús le dice, los que me han seguido van a recibir 100 veces más en esta generación y en el siglo venidero la vida eterna. Es decir, que el Señor no solamente tiene programado un bienestar en la vida eterna, sino aquí en la tierra también. Solamente que yo voy a ir aprendiendo en el Evangelio a recibir. Diga conmigo, a recibir. A recibir, tengo que recibir. Y tengo que decirle, sí, Señor, dejo que tú me bendigas. Y cuando me pasan por los desiertos donde tengo que usar la fe, sí, Señor, yo creo que tú estás conmigo. Creo lo que tu palabra dice, que nunca me dejarás y nunca me abandonarás. Siempre estarás conmigo. Y entonces creo en ese Señor, pero creo como el Hijo de Dios, creo como lo más importante que hay. Y entonces el eunuco, hermano, se quedó contento. El mensajero se fue. El mensajero Felipe, el espíritu se lo llevó y ya no lo vio más. Pero el eunuco continuó su camino gozoso porque había creído en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero cuando hablo del Hijo de Dios, repito, no sé cómo explicar esto. Él es el Hijo de Dios, que Él es grande, que Él es poderoso, que el Padre no le niega nada a Él. No hay nada que le pueda negar al Señor Jesús y que en sus manos y en su camino estoy seguro, completamente seguro. Un día me voy a ir de esta tierra. Si Cristo no viene, un día me voy a ir de esta tierra. Y lo único que quiero saber y estar seguro ese día es que estoy bien con el Señor. Y que decirle, Señor, te entregué mi vida. Te serví, hice lo que pude, Señor. Lo que me permitiste, Señor, y creyendo en tu evangelio y creyendo en la fortaleza que tú das. Traté de guardar mi corazón conforme a tu palabra. Amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a mí mismo. No permita, Señor, que me vaya de esta tierra odiando a alguien. No permitas que me vaya de esta tierra emproblemado con alguien. Por eso, como se ha dicho, algunos en el lecho de muerte empiezan a llamar a todo mundo. Díganle a fulana que venga, quiero hablar con ella antes de irme. Claro, claro. Yo lo haría. Si yo en el lecho, ahí donde ya como los hombres de Dios que han estado en su lecho, sabiendo que van a ser, como dice la Biblia, reunidos a sus padres, si algo tengo contra alguien, por supuesto que lo voy a mandar llamar. Por favor, díganle que venga, ya que yo no puedo ir, díganle que venga. Quiero decirle que me perdone y que quiero irme en paz. Pero creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que estoy seguro en sus manos, no solamente en esta tierra, sino cuando me vaya de esta tierra. Duraremos mucho en esta tierra todavía y terminaremos el trabajo que Dios nos dio para hacer en esta tierra.
y lo haremos con gusto y lo haremos con alegría. Pero el día que me vaya, debo de irme gozoso, contento. Señor, gracias, Señor. Yo creo, hermano, yo creo que hay un día cuando la gente sí se quiere ir y dice, sí, ya me quiero ir. Como dice la palabra, que los hombres de Dios como David se fueron llenos de días. Otra versión dice, se fueron satisfechos de días. Satisfecho es, gracias, Señor. Siempre pongo este ejemplo, como el que está comiendo, le ofrecen más. ¿Quieres más? No, ya estoy lleno. Ya estoy satisfecho. Otro poquito, no, gracias. Ya estuvo. Esa persona va contenta cuando le dicen, ¿quieres más? No, ya no. Ya me quiero ir con el Señor. Pero el mensajero se fue, pero el eunuco continuó gozoso su camino. En Marcos capítulo 3, versículo 11. Marcos capítulo 3, versículo 11, dice que siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Fíjese que los espíritus inmundos sabían que él es el Hijo de Dios, pero no creían. Usted dirá, pastor, ¿cómo está eso de que sabían, pero no creían? No creían porque creer es tener fe. Creer es, hermano, confianza. Creer es entregarle la vida. Creer es darle crédito por nuestra salvación. Porque ahí estaban los espíritus inmundos. Y ellos sabían, ellos decían, tú eres el Hijo de Dios. Cualquiera diría, oh, entonces fueron salvos los espíritus inmundos. No, ellos no fueron salvos. Porque ellos sabían, pero no creían. Porque el creer te lleva a confiar en Él. Por eso no debemos de creer a la manera del mundo. Porque el mundo muchas veces cree como los espíritus inmundos. Oh, sí, ya sabemos que es el Hijo de Dios. Oh, sí, ya sabemos que Jesús es el Hijo de Dios que vino a la tierra y murió por los pecados. Pero ¿te entregas a Él? Porque ese es el verdadero creer. Por eso la Biblia dice que el que cree en Él no es condenado. Pero ¿cómo creo? El creer que me lleva a tener de nuevo en mi corazón, a hacer decisiones drásticas. El creer es aquello, hermano, que transforma mi vida. El verdadero creer, como a Natanael, me lleva a que el cielo se abra y empiezan las experiencias sobrenaturales, experiencias en Dios. Por eso hablo con Dios. ¿Cuántos hablamos con Dios? Y cuando digo hablo con Dios, no solamente voy a doblar rodilla en la iglesia o en mi casa, ahí tomar un tiempo de oración. Eso es bueno, por supuesto. Qué mejor que dedicarle un tiempo específicamente a Dios. Pero hablo con Dios cuando voy en el carro. Hablo con Dios cuando estoy, hermano, estudiando, cuando salgo a caminar, cuando estoy trabajando. Señor, te doy gracias, estoy trabajando, quizás en mi trabajo. Señor, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, por el gozo de mi salvación. Gracias, Señor, por estar conmigo, Señor. Gracias porque no estoy perdido, Señor. Y eso me lleva a hablar con el Señor. No solamente en un tiempo de oración, sino en todo momento, en todo lugar. Y disfrutar lo que Dios nos da. Yo me doy cuenta que, hermano, hablar con Dios, darle crédito a Dios por todo lo que tenemos y todo lo que hacemos, todo lo bueno que hacemos, nos lleva a tener gozo en el corazón y disfrutar todo lo que hacemos en Dios. Disfrutarlo plenamente. Es un gozo que llega al corazón. Y de esa manera, cuando descansas, descansas contento. Cuando comes, comes contento. Y hasta cuando trabajas, trabajas contento. Pero cuando no hay esa comunión con Dios, comer no es comer contento, hermano. Aún descansar no es descansar contento. Y tan bueno que es disfrutar un momento de descanso. En Juan capítulo 1, versículo 11. Recuerde que los espíritus inmundos sabían que era el Hijo de Dios, pero no creían. Porque creer es tener fe, es tener confianza, es entregarle la vida, es darle crédito por nuestra salvación. En Juan capítulo 1, versículo 11, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A Israel allá vino. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho. Miren lo que dice ahí, que les dio el derecho
Otra versión dice que les dio la potestad. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Hermanos, creer en el Hijo de Dios, creer en su nombre, nos da derechos. Diga conmigo, me da derechos. La palabra usada ahí es la palabra exousia, que más atinadamente es autoridad. Me da derecho, me da autoridad a todos los que le recibieron. Les dio el derecho. Y yo no sé si tú te gozas de tener derechos, hermano. Tú debes de saber que como hijo de Dios tienes derechos y privilegios. Tienes autoridad en el nombre de Jesús. Él te dio la autoridad. ¿Por qué? Por creer verdaderamente que Él es el Hijo de Dios. Por eso puedes repetírtelo y decir, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y Él es mi Señor. Hermano, cuánto bien nos hace repetir la palabra de Dios. Cuánto bien nos hace repetir nuestras convicciones. Por eso cuando alguien está enfermo, lo digo por mí porque yo hace algunos años me enfermé gravemente, fíjense. Unos días solamente, pero gravemente. Y yo me repetía la palabra de Dios. Señor, yo viviré y no moriré, Señor, y contaré las obras del Señor. En el nombre de Jesús declaro que el espíritu de vida en Cristo le ha dado vida a mi cuerpo mortal. Si usted me pregunta cuántas veces repetí esa frase, la repetí más de 100 veces. Mientras me estaba bañando, yo creo que yo la repetía más de 20 veces. Declaro en el nombre de Jesús que el espíritu de vida en Cristo Jesús le ha dado vida a mi cuerpo mortal. Y repite, y repite, y repite. Se rompe toda atadura, porque mucho bien nos hace repetir la palabra del Señor. Y yo tengo derechos. Diga conmigo, yo tengo derechos. Ya si usted no cree la Biblia directamente lo que estamos leyendo, hermano, a todos los que le recibieron, ¿cuánto le hemos recibido? A todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios, de llegar a ser hijos de Dios. Nos dio el derecho. Es decir, a los que creen en su nombre. Creo en tu nombre, Señor. Por eso el que cree en el Hijo de Dios recibe derechos, recibe poder, recibe autoridad. Y este derecho es tan grande que te da el derecho de ser hijo de Dios. Posiblemente el miércoles hablemos un poquito. Ahorita estamos hablando de creer en el Hijo de Dios. Tal vez el miércoles hablemos de que nosotros somos hijos de Dios. Pero creer nos lleva o nos da derechos, y un derecho tan grande de llegar a ser hijos de Dios. En Primera de Juan capítulo 4, Primera de Juan capítulo 4. Por eso cree en Él y repítelo y decláralo. Y cuando tengas un problema de enfermedad o económico o espiritual, porque quizás demonios quieran venir en la noche ahí a perturbarte, a levantarte la cobija, hermano. Quieran espantarte. Y tú puedes declarar, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en el nombre de Jesús reprendo toda escasez. En el nombre de Jesús reprendo y renuncio a toda enfermedad. Me opongo a toda enfermedad. En el nombre de Jesús reprendo todo estorbo espiritual. Lo echo fuera de mi vida y le ordeno que se vaya fuera de mi vida. Recuerdo cuando llegué al Evangelio, mis primeras 2 semanas de Evangelio, nacido de nuevo, gozoso, feliz, hermano. Había recibido a Cristo Jesús en mi corazón. Yo conozco el Evangelio desde niño, pero un día se me reveló y tuve nuevo nacimiento. Pero esas 2 primeras semanas, hermano, yo me acostaba a dormir y soñaba alacranes y soñaba culebras y soñaba, despertaba espantado a medianoche. Yo no sabía orar, pero me bajaba de la cama y me hincaba y oraba, Padre, te doy gracias, Señor. Y no sé ni qué oraba siquiera, hermano. Me volví a acostar como un niño, hermano. Al otro día me levantaba y no me acordaba. Ya en la tarde decía, oh, tenía pesadillas anoche. Pero después de que me levanté a orar, asunto arreglado. Nada. Esas fueron mis primeras 2, 3 semanas del Evangelio. Ya después se fue eso, completamente se fue. Tiempo después, obviamente, sí, a veces había espíritus que querían, hermano, ahorcarme. Yo quería decir en el nombre de Jesús. Y no podía, hermano.
Y hasta que despertaba bien, ay, reprendo toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Eran estorbos espirituales. ¿A cuánto les ha pasado algo parecido, hermanos? ¿Sí, verdad que sí? Es parte del ataque del diablo, pero nosotros tenemos derechos. Otra vez diga conmigo, yo tengo derechos. Yo tengo derechos. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Como dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor Jesús le dijo, Pedro, lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y por eso reprendo toda tiniebla, reprendo toda escasez económica, reprendo toda enfermedad, reprendo toda obra del diablo y declaro que en Cristo soy más que vencedor. Porque eso lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Primera de Juan 4:14 dice, nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Fue el trabajo que trajo el Señor Jesús, fíjense, un trabajo del cielo. Versículo 15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Diga conmigo, confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Por eso no dejes de confesarlo. Digas, oh pastor, yo cuando me convertí hace 5 años, yo pasé enfrente y confesé a Jesús como Señor y como Salvador. Confesé que es el Hijo de Dios. ¡Qué bueno! Pero sigue confesándolo. Porque yo cuando me casé con mi esposa dije, esta es mi esposa. Pero no fue la última vez, hermano. Sigo confesando que esta muchacha me pertenece a mí, hermano. Que esta es la mía. Y no voy a dejar de decirlo hasta el último día. Y yo permanezco con ella y ella permanece conmigo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Yo quiero permanecer en Dios y yo quiero que Dios permanezca conmigo. Por eso, si puedes y si puedes, confesarlo todos los días. Gracias, Señor, por este día, gracias por esta mañana. Y en esta mañana yo declaro que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es mi Señor y que Él va conmigo a mi trabajo y que Él va donde quiera que yo vaya. Y declaro que soy más que vencedor porque el Hijo del Dios viviente está conmigo, está en mi vida. Fíjese que ahí dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. ¿Por qué? Porque recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. En tu corazón crees que Jesús es el Hijo de Dios y de la abundancia del corazón habla la boca. Gálatas 2:20, ya ni sé a qué hora empecé, hermano. Gálatas 2:20 dice, vaya conmigo Gálatas 2:20, aunque vamos a regresar a primera de Juan, si nos da tiempo, si no, nos vamos, hermano. Pero Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado. Mira lo que dice Pablo. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Diga conmigo, Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Quiere decir que cuando creo en Jesús, cuando lo recibo como el Hijo de Dios para mi vida, lo que Él hizo es tomado como si yo lo hubiera hecho. Diga conmigo, como si yo lo hubiera hecho. Por eso dice, con Cristo estoy crucificado. ¿Cómo no? Te miro caminando, te miro sano, no te miro sangrando como Él ahí colgado en una cruz. Oh, es que cuando yo creo en Jesucristo como el Hijo de Dios, lo que Él hizo es mío también. Es como si yo lo hubiera hecho. Por la obediencia de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por la puerta que abrió Cristo. Por eso con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Creyendo en Él, todo lo que Él hizo es mío también. Ahora, vuelva conmigo a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Dice, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios.
Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. Pero todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. La única manera de nacer de nuevo es creyendo verdaderamente en Jesús. Creyendo en él como hijo de Dios. Creyendo que el Padre lo envió y que ese trabajo que él hizo fue para que yo fuera libre y para que hubiera una nueva simiente divina en mi vida. La única manera de nacer de nuevo es creer en Cristo, porque el versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, mire qué maravilloso es esto, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Creer verdaderamente en el Hijo de Dios nos da poder para vencer cualquier cosa que el mundo ponga delante de nosotros. ¿Qué puede poner el mundo delante de ti? Querrá poner quizás aflicciones, problemas, querrá poner tal vez enfermedades, pero la Biblia dice que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Por eso la única manera de nacer de nuevo es creyendo en Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Y todo el que nace de Dios, hermano, todo el que nace de Dios vence al mundo, recibe poder. Diga conmigo, yo he recibido poder. Yo he recibido poder en el nombre de Jesús. Yo he nacido de nuevo. Él está conmigo, Él está contigo y nosotros podemos vencer en el nombre del Señor. El versículo 10 dice, bueno, versículo 5 dice, ¿y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Quiere decir que si alguien piensa que él no puede vencer al mundo, dice, no, es que, fíjese hermano, que hay tres cosas que atacan al creyente, tres cosas. Una es el diablo, la segunda es la carne y la tercera es el mundo. Están tratando de destruir, están tratando de parar. Pero si alguien dice, por ejemplo, yo no puedo vencer al mundo, es que el mundo me gana, es que no has creído verdaderamente en Jesús como Hijo de Dios. Porque si crees verdaderamente, eso te va a llevar a hacer decisiones drásticas en tu vida. Esto va a llevar a que te entregues completamente. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso nadie que crea en Jesús verdaderamente como el Hijo de Dios puede seguir igual. Nadie. Todos los que creen verdaderamente reciben poder en su vida. A todos los que le recibieron, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Oh, reciben derechos, reciben poder, reciben autoridad. Por eso, si tú tienes una costumbre, y ojalá se haga en tu vida una costumbre de declarar tu sanidad, de declarar tu bendición, de declarar tu prosperidad y de reprender al diablo, te felicito. Yo recuerdo que hubo tiempos cuando yo empecé de pastor, veníamos a las oraciones acá a las 5 de la mañana, los martes y los viernes acá a la iglesia. Y recuerdo que hubo un tiempo, como unos 6 meses quizás, que no sé por qué, pues yo despertaba tranquilo en mi casa, obviamente, me lavaba la boca, me lavaba un poco la cara, nos subimos al carro con mi esposa, nos poníamos la alarma siempre a las 4:30 de la mañana y nos veníamos a la iglesia a la oración. Pero todo el camino de mi casa aquí venía reprendiendo al diablo, reprendo al diablo, echo fuera toda tiniebla, no acepto lo del diablo, recibo poder de Dios, vivo en lo de Dios, y como 6 meses, hermano. Y eso es efectivo. ¿Por qué? Porque hemos recibido poder. Cuando iba a trabajar, recuerdo que ya he contado esta historia, tenía un compañero de trabajo que cómo me causaba problemas. Problemas en el evangelio, porque a él no le gustaba que yo predicara la palabra de Dios. Y no le gustaba que se la predicara a él, pero tampoco le gustaba que se la predicara a otro. Y me contradecía, y aunque estuviera lejos, se venía pero bravo, así como un toro, a ver qué le estás diciendo a él. Y recuerdo que un día que iba para el trabajo, eran 40 minutos de viaje allá a Davos Spring. Me fui todo el camino, reprendo al diablo. Echo fuera esos demonios que ese hombre tiene. Reprendo, lo callo en el nombre de Jesús. Lo echo fuera todo el camino. Ese día, hermano, lo pude evangelizar a él. Lo tenía sentadito y me decía, sí, pues tienes razón. Tú todo lo que me dices es verdad, pero soy un diablo. ¿Qué quieres que haga yo? Lo tenía sentadito, tranquilo, sin ningún problema. Me sorprendió tanto. El más sorprendido era yo, hermano. Pero es que todo el camino, iba reprendiendo al diablo, echando fuera. Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad, huestes espirituales en las regiones celestes. Y entonces cuando te pones a reclamar y a decir, yo soy hijo de Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios y yo venzo al mundo en el nombre de Jesús.
y no me dejo del mundo. Por eso, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo tiene confirmación de Dios. Diga conmigo, confirmación de Dios. Confirmación de que Dios está con él. Confirmación de que está en lo correcto. El que cree verdaderamente en el Hijo de Dios no duda, porque tiene una confirmación de Dios dentro de él. Si la persona está dudando, es que quizás no le ha entregado su vida a Dios correctamente, decidiendo en su corazón, diciendo, ¿no será que estoy mal? ¿No será que estoy equivocado? ¿No será que realmente la religión de mis papás era la buena y yo ando acá haciéndole al cuento nomás? Entonces no has creído realmente. Porque el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Aquí reciben un testimonio y está seguro. Está seguro y está diciendo, no, sí, antes estaba ciego, ahora miro. Y en el nombre de Jesús yo le voy a hablar a mis papás para que también ellos puedan salir de ahí. Y le voy a hablar a mi compadre y le voy a hablar a mi familia, porque yo tengo testimonio en mi corazón. Pero repito, si alguien tiene duda, que diga, no, pues ya tengo 3 años en esto y la verdad, como que ahora no estoy tan seguro de que esto sea la verdad. Entonces, o creíste y dejaste de creer, o no creíste nunca. Pero el que cree tiene testimonio en sí mismo. Dice, el que no cree a Dios, porque hay un testimonio de Dios en el corazón. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su hijo. Es decir, que Dios te dice en tu corazón, Jesús es mi hijo. Testimonio, confirmación, Jesús es mi hijo. Y dices, oh, gracias Señor, estoy en la verdad. Esta verdad es la que me va a llevar a la salvación. No estoy perdido, estoy salvo en Dios. Versículo 11. Estoy tratando de terminar rápido. Me falta mucho, pero voy a tratar de terminar de cualquier manera. Versículo 11. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Diga conmigo, Dios me ha dado vida eterna. El testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Por eso, ¿cuál es la diferencia entre el evangelio y una religión pagana? Que aquellos andan buscando vida eterna en otro lugar. Pero la vida eterna, la vida de Dios, la vida Zoe, no está en ningún otro lugar excepto en el Hijo de Dios. Dice, y esta vida está en su Hijo. Versículo 12. Yo termino con esto. No voy a terminar con lo demás. Con este versículo termino. Versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Mire, qué sencillo, ¿verdad? Sencillo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Cuántos tenemos al Hijo de Dios? El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, simplemente no tiene la vida. No, pero es que yo soy superintendente en mi religión. Eso no importa, hermano. Es que yo soy líder en mi religión. Eso no importa. Es que yo tengo 30 años aquí sirviendo en esto. Eso no importa. Lo único que importa es que si tienes al Hijo de Dios. ¿Tienes al Hijo de Dios? No, pues creo que Jesús fue un profeta, pero yo voy al Padre. Entonces no tienes vida eterna. Porque aquí dice el versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de fácil y así de sencillo. Por eso, creer en el Hijo de Dios. Pasa el grupo de alabanza, hermanos, por favor. Creer en el Hijo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo declaro hoy que yo no estoy perdido, hermanos. Yo declaro hoy que yo no estoy perdido, que yo he creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. No es una persona que yo creí que tenía una mejor doctrina, fíjese. Porque es abatista la persona. Es abatista y yo dije, bueno, pues quieren guardar el sábado, guárdenlo pues. Guárdenlo, no es problema. Lo importante es que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios y que eres el único camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Que te bautices en agua en el nombre de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que te apartes del pecado y lo demás, tú te la pierdes en cierto el sábado si quieres. Pero me dijo algo y eso me hizo reflexionar. Me dijo, a mí me caen mal los que son cristocéntricos, que nomás Jesús y Jesús y Jesús. No, tienen que guardar el sábado tú estás perdido entonces. Yo pensé que estabas bien, simplemente pues estás empeñado en guardar el sábado, pues guárdalo, pues, ¿cuál es el problema? No, pero me dijo, dice, a mí me caen mal los que son cristocéntricos,
que solamente están con Jesús y que Jesús y que Jesús. Yo sí soy cristocéntrico. Yo sí estoy que Jesús y Jesús y Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo declaro que tengo vida eterna. Yo declaro que yo no estoy condenado. Yo declaro que estoy seguro y declaro que Dios que está conmigo. Vamos a orar a Dios. Amén. Señor, te bendecimos y te damos la gloria y te damos gracias, Señor, por enviar a Cristo Jesús a morir por nosotros y darnos vida, Señor. Señor, te bendigo y te doy a ti toda la gloria, a ti toda la honra, a ti toda la alabanza, a ti toda la exaltación, a ti todo el honor, Señor. Señor, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por darnos vida. Gracias por enviar a Cristo Jesús. Gracias por enviar de tu palabra. Gracias por enviar de tu unción. Gracias por enviar de tu gracia. Yo confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y por confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es mi Señor y que está en mi vida, yo permanezco en mi Dios y mi Dios permanece conmigo. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias, Señor. A ti, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Dilo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar. Decláralo. Que siempre viva en tu voluntad. A ti el Alfa y Omega. A ti el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, a ti, a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti, Señor. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Que siempre viva en tu voluntad. Que siempre viva en tu voluntad. Sí, Señor, que siempre viva en tu voluntad. Señor Jesús, tú eres nuestro mayor tesoro. Creemos en ti. Creemos en ti. A los que nos escuchan por las redes sociales, quiero decirles que si no eres salvo, la salvación está en Cristo Jesús. Pero no creyendo como el mundo cree, sino creyendo que Él es el Hijo de Dios, recibiéndolo, aceptándolo, confiándole tu vida a Él y haciendo decisiones drásticas, grandes en tu vida para caminar con el Señor Jesús. Él es el Hijo de Dios. Él es el Señor. Señor, te bendigo y te doy la gloria y la honra y la alabanza y la exaltación. Sí, Señor, sí, mi Dios.
Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Sí, Señor. Que siempre viva en tu voluntad. Que siempre viva en tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gloria al Señor. Bueno, nos despedimos primeramente de los que están en línea ahí. Dios me los bendiga. Recuerde que tenemos servicio los días miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Así es que los esperamos el día miércoles a las 7 de la noche en una nueva transmisión. Dios me los bendiga. Que tengan una buena semana. Los que estamos aquí, hermanos, Dios me los bendiga. Que Dios los prospere, que Dios los guarde y que Dios los use para su gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Estamos pedidos. Dios los bendiga.